A continuación, Quito TV. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Quito TV, el espacio de la ciudad, aquí en Telesucesos, Canal 29, 29.1 en televisión abierta, 73 en TV Cable, 43 en Claro TV, Canal 6 en Cable Unión Alfa TV, Canal 44 en CB Televisión en Mejía, en la ciudad de Machachi, y también nos pueden ver desde cualquier parte del mundo, www.telesucesos.net, y también nos pueden seguir en YouTube como Telesucesos HD. El día de hoy tenemos la presencia de Elsa Guerra. Ella fue hace poco tiempo, porque ahora tenemos unas elecciones anticipadas, fue candidata a la prefectura de Pichincha. Es una persona que ha incursionado sobre todo también en el tema de la docencia, y viene recorriendo el país porque está de candidata ahora asambleísta nacional por la alianza Claro que se puede, o Claro que podemos. Bienvenida, ¿cómo está? Hola, querido David, muchas gracias por la invitación. Orden. Un abrazo para todos quienes nos están observando. Claro que se puede, porque claro que se puede vivir mejor con Yacu Pérez, y con quien vamos a trabajar y vamos a llegar a la Asamblea Nacional. Bueno, ¿qué le animó a participar primero en política? Porque es un nombre relativamente nuevo, digamos. En febrero creo que la conocimos con un poco más de detalle en el camino a la prefectura de Pichincha, en esa ocasión por el Partido Socialista Ecuatoriano. El Partido Socialista ahora pertenece a esta alianza, se ha unido a esta alianza. ¿Y qué le animó a participar en política? ¿En qué momento usted dijo, me voy a meter de lleno en la política? Bueno, yo hago política desde los 17 años de edad, cuando fui presidenta del Consejo Estudiantil Manuela Cañizares, y luchábamos porque nuestros jóvenes podamos pagar el medio pasaje, porque era la forma de poder acceder a la educación superior. Desde ahí he trabajado con jóvenes, con mujeres, con los sectores de trabajadoras y trabajadores de este país. Además, he trabajado en la universidad, y pues hoy ya me he preparado para asumir cargos como la Asamblea Nacional. Humildemente lo digo, gracias a mi madre que educó sola 5 hijos y lo hizo con la valentía, y con esa misma valentía queremos transformar esa asamblea para que ya no sea del 5%, menos del 5% de aceptación. Yo soy abogada, tengo una maestría en Derecho Constitucional, soy PhD en Derecho, y además tengo alrededor de 10 años de experiencia en el sector público, en el campo educativo. Pero sobre todo, David, algo que para mí es muy importante, y es que no tengo ningún pasado oscuro de corrupción, no tengo padrinos de la vieja política, no tengo las manos amarradas por ningún interés de ningún sector, y lo que únicamente me mueve son las necesidades sociales. Y en esa línea vamos a trabajar con Yacu Pérez desde el gobierno central y desde la Asamblea Nacional. Así es. ¿Por qué hacen esta alianza con Yacu Pérez? ¿Sintonizan, digamos, las mismas necesidades y tienen las mismas soluciones? ¿Es así? ¿Por ahí va encaminado el tema? ¿Tienen bastante, digamos, cosas en común como para haber apoyado a Yacu y unirse en este frente? Porque además tengo entendido que esta alianza, que está compuesta de 3 o 4 movimientos, se han unido incluso en las listas para asambleístas, ¿no? Es decir, no es que por lo general se apoya un binomio presidencial y luego las listas de los partidos son por separadas. Estas son listas comunes. Sí, mire, yo creo que estamos cansados de las sábanas de candidaturas que no tienen una propuesta clara y coherente con el país. Hemos demostrado que podemos unirnos, que es lo que necesita el país hoy más que nunca. Necesita diálogo y unidad, y eso es el reflejo de la alianza Claro que se puede, donde estamos varias organizaciones sociales como Unidad Popular, Democracia Sí, Somos Agua y el Partido Socialista Ecuatoriano, ofreciendo un plan coherente para tener un Ecuador con seguridad, un Ecuador con empleo y educación, un Ecuador que proteja la naturaleza y un Ecuador que luche contra la corrupción. Esos son los 4 ejes que nos han juntado en un asunto de carácter programático y de compromiso claro frente a las necesidades, con soluciones integrales para el país. Seguridad primero, ese es uno de los ejes, y bueno, todos los candidatos, digamos, tienen la solución, o al menos en el proyecto, al tema de la seguridad. ¿Cómo apuntalar desde la Asamblea Nacional y con qué proyectos para poder conseguir esa tan anhelada seguridad?
Sí, es que definitivamente, por ejemplo, el 2022 fue el año más violento de nuestra historia, de nuestro país. Eso es algo que nos debe doler y nos debe importar a la nueva política, porque nosotros decimos, somos la nueva política en la medida en que trabajamos desde abajo y con los de abajo y no bajo los intereses de las grandes billeteras. Eso ha provocado este problema de inseguridad, que además las mujeres nos estén matando todos los días aún más. Si en el 2019 cada 44 horas una mujer era asesinada en el Ecuador, ahora decimos que cada 26 horas. ¿Qué queremos hacer? El tema de seguridad ciudadana es una columna vertebral en la Asamblea Nacional y en la agenda legislativa que vamos a impulsar. Tenemos que hacer una reforma de carácter integral a varias normas, entre ellas, por ejemplo, les voy a decir 3 o 4. La reforma al Corescop. Tenemos que revisar, por ejemplo, qué está pasando con quienes deben garantizar la seguridad ciudadana, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Tenemos que verificar cuáles son los criterios para la formación de la Policía Nacional, de tal manera que se conviertan en especialistas para enfrentar el crimen organizado, pero también en expertos para prevenir el delito, que es algo que necesitamos que suceda en nuestro país. Necesitamos, por ejemplo, revisar cuáles son los criterios para el ascenso de los policías, porque se ha denunciado mucha arbitrariedad y necesitamos también depuración y compromiso. La antigüedad debe ser un criterio, pero no el único. Necesitamos mirar el tema de mérito y profesionalismo, porque tenemos que evitar, por ejemplo, también el uso arbitrario de las fuerzas, la fuerza de la propia Policía Nacional. Necesitamos impulsar un plan de desarme del crimen organizado en nuestro país. No estamos de acuerdo con decretos como el de Lazo, del sálvese quien pueda, que dijo, miren ustedes, miren lo que hacen, ármense y resuelvan su conflicto. Eso nos debe importar a quienes hacemos política. Por eso es que el desarme del crimen organizado es un asunto urgente y necesario. Además, necesitamos, por ejemplo, establecer criterios claros que no están en la norma sobre cómo organizar los efectivos en territorio y en la distribución de equipamiento. Por ejemplo, el tema del criterio de peligrosidad debe ser un asunto importante. Necesitamos mirar que nuestros profesionales estén en los espacios más complejos, en las zonas rojas. ¿Qué está pasando? A las personas que recién se han formado 6 meses, 1 año, se los envía a los lugares más conflictivos y se convierte en carne de cañón, y eso no podemos aceptar. Necesitamos tener menos escoltas con los ministros y más policías protegiendo al pueblo. Y para cerrar, el primer día que llegue a la Asamblea Nacional voy a presentar la Ley General de Víctimas, porque es necesario reparar integralmente, dar justicia a aquellas madres que han perdido a sus hijos víctimas de la delincuencia, a aquellos hijos que han perdido a sus padres. Muchas veces pensamos en los delincuentes, pero no las víctimas de esa delincuencia. Eso, digamos, es la solución prácticamente al tema de la delincuencia y por supuesto, al tema de la inseguridad que estamos viviendo. Son esos ejes los que usted ha planteado. ¿Cuál es el origen, de acuerdo a su óptica, para que tengamos esta ola violenta que ha venido creciendo? Usted ha dado incluso los datos de ciertos años. ¿Cuál es el origen para poder atacar también el origen? Porque lo uno está perfecto con las Fuerzas Armadas, con la policía, les capacitamos, mandamos a los mejores experimentados, hay una depuración de Fuerzas Armadas, de policía. ¿Qué hacer con el origen? ¿Dónde se origina esta ola de violencia que antes no la vivíamos? Sí, definitivamente necesitamos un plan integral, ¿no? Y ese plan integral significa mirar las raíces de la delincuencia, que desde mi perspectiva está en la falta de oportunidades también y está en la corrupción en todos sus niveles. Falta de oportunidades. Si la gente no tiene empleo, no tiene trabajo, y esos chicos, esos jóvenes Luego son fácilmente reclutados Exactamente. por estas mafias de narcotráfico. Exactamente. Eso es lo que tenemos que trabajar, ¿no? Por eso es que nuestro segundo eje tiene que ver con la reactivación económica, porque sabemos que pues el reclutamiento de los niños está articulado al hecho de que no hay oportunidades, a que justamente los niños están yendo menos a la escuela, a que los jóvenes están yendo menos al colegio, y el espacio de la universidad es casi un espacio inaccesible. Hay datos que demuestran que alrededor de 200,000 jóvenes no están ingresando a la educación superior. Por eso es que nuestra propuesta también va a luchar contra la raíz de la inseguridad, que es el tema de la corrupción y el tema del acceso a la educación y el tema del acceso al empleo y a la salud. ¿Qué queremos hacer sobre estos puntos, que es un asunto fundamental? Pues vamos a impulsar un cambio trascendental en el sistema educativo. Eso significa, por ejemplo, generar becas educativas para que nuestros niños puedan ir más a la escuela y a los colegios. Eso significa hacer una reforma a la ley orgánica de educación
educación superior de tal manera que podamos garantizar el libre acceso. Ese libre acceso implica aumento de cupos, inversión en la infraestructura de las universidades, por ejemplo, un compromiso es generar la Universidad del Sur, aquí en Quito, de tal manera que podamos tener más acceso a la universidad y que los jóvenes puedan escoger la carrera en el cual quieran estudiar. Yo les quiero contar a la ciudadanía, yo soy hija de la educación pública y de libre ingreso, y si no, tal vez nunca hubiera podido estudiar. Entonces es necesario generar las condiciones y no seguir castigando por las malas acciones de los gobiernos de turno a la ciudadanía y a los jóvenes que ya han sido presos durante estos años de la falta de políticas claras en el tema educativo. Además que todas estas entidades educativas hay que blindarles, no para que no entren los chicos que están buscando su oportunidad de educarse, sino blindarles también porque hay chicos que llegan, que tienen acceso a la educación, pero dentro de las escuelas, colegios, universidades, están metidas también las mafias, ¿no? Y terminan también, incluso ahí, reclutándoles. Sí, hay que hacer un ejercicio de depuración general. Yo no dudo del valor de nuestros maestros y maestras que también tienen que ser tratados con dignidad. Yacu prometió derogar, por ejemplo, el reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que justamente no garantiza mejores condiciones para nuestros trabajadores. Y la idea es que todos y todas hagamos nuestra parte. Entonces, ese es parte del ejercicio. Obviamente, el tema educativo va a estar articulado al tema del trabajo. Por ejemplo, nuestro compromiso es que los jóvenes no quieran pensar o no quieran buscar en otros países las oportunidades que pueden tener en nuestro país, porque eso está pasando. En los últimos 4 años hemos tenido una migración irregular de más de 190,000 personas, entre ellos más de 8,000 niños. Y eso, además de atentar contra su integridad, porque sabemos los riesgos de la movilidad en nuestro país a otros países de manera irregular, obviamente afecta a todas las familias de nuestro país. ¿Qué queremos hacer? Por ejemplo, fomentar el primer empleo, fomentar la articulación con el campo laboral. Tenemos 8 proyectos de ley en la Asamblea sobre el Código de Trabajo que hay que revisar, que hay que discutir. Eso significa, por ejemplo, algunas propuestas como que cuando una empresa inicie sus actividades laborales, existe un compromiso del que 20% de sus trabajadores sean jóvenes. Eso es una acción afirmativa que va a permitir mayor inserción laboral, que las prácticas preprofesionales sean reconocidas como experiencia laboral y que sean además pagadas. Yacu ya se ha comprometido a que se paguen las prácticas preprofesionales. Pero además también tenemos un proyecto integral porque sabemos que más del 50% de la población está justamente en el campo de los emprendimientos, de las microempresas, de las pequeñas empresas, de las medianas empresas. ¿Qué queremos hacer? Impulsar un proyecto integral de sostenibilidad de esos emprendimientos que son sobre todo sostenidos muchas veces por jóvenes y por mujeres. Yacu ya ha prometido invertir alrededor de $500 millones justamente en estos bonos de carácter productivo que permita, por ejemplo, que puedan acceder a una sostenibilidad inicial de carácter económica, apoyo técnico, tecnológico y obviamente también ir generando condiciones para mejorar el acceso al crédito con bajas tasas de interés, de tal manera que podamos reactivar la economía de quienes todos los días queremos y a veces no tenemos las posibilidades de trabajar, a pesar de que tenemos ideas maravillosas, porque lo que sí quiero decirte, David, y a toda la gente que nos está mirando, es que el Ecuador y quienes estamos todos los días luchando por hacer de este un país con mucha dignidad, tenemos esa valentía y necesitamos que esta nueva política llegue para que realmente reconozca esa valentía y ese valor de trabajar por nuestro país. El primer eje, entonces, la lucha contra la inseguridad, el segundo, lo que es la reactivación económica con sus componentes, el tema de acceso a la educación, el primer empleo, el apoyo a los emprendimientos, educación rural, entendería también que está ahí inmersa para que los chicos no tengan que desplazarse distancias enormes que tienen que a veces hacerlo hacia los centros educativos. El tercer eje era lo ecológico. Sí, lo ecológico. La Alianza Claro que se puede con Yacu Pérez le dice sí a la defensa del Chocó Andino y sí a la defensa del Yasuní, porque es el espacio con mayor megadiversidad de flora, de fauna, no solo del país, sino del mundo, del planeta, porque es el pulmón del Ecuador y del planeta. Ahí, por ejemplo, se convierte en una esponja para absorber todos los contaminantes y ayuda a evitar algo que decimos que existe, que es el cambio climático. ¿Dónde está el cambio climático? Por ejemplo, en la falta de agua que ya estamos viviendo en los nevados de nuestro país, que provoca que no tengamos agua para el riego, que afecta a la agricultura, que genera la migración. La pérdida de los Hay glaciares. muchos factores alrededor. También el Yasuní es el espacio y el territorio de muchos pueblos no contactados, que también tienen derechos y que merecen ser respetados. Pero además también esta defensa que decimos en la consulta y que invitamos a votar por el sí en el Yasuní y en el Chocó Andino, significa sino el compromiso por el cambio de la matriz productiva a una
perspectiva post-extractivista. Eso significa sin duda un gran desafío, pero también tomar en cuenta ya las actividades que están viviendo en cada territorio. Por ejemplo, en el Chocó andino. En el Chocó andino, las afectaciones por la explotación minera significa que sus principales ríos están completamente contaminados. ¿Quiénes son los afectados? Los grupos más empobrecidos, los niños que están bebiendo de esa agua contaminada, que están comiendo de esos peces que están contaminados, y los estudios demuestran que hay afectaciones a la salud a mediano y largo plazo para nuestras familias, para nuestras próximas generaciones. Por eso es que alrededor del Chocó andino hay muchísimas iniciativas de agroecología. La agroecología es el presente y debería ser el futuro de nuestro país, que implica además también posicionarnos mejor en el mercado, porque existe una buena demanda respecto de los productos agroecológicos y donde el Estado debería cumplir un papel de sostenibilidad económica. ¿Qué más podemos hacer como una alternativa en este ejercicio post-extractivista? Pues el turismo ecológico, el turismo comunitario, que es una propuesta muy interesante que no ha sido potenciada por los gobiernos de turno en este país. Correcto, entonces, como dice en un tuit suyo, dice el Yasuní no es negociable, el mismo tema lo comenta con el Chocó andino, además porque son zonas protegidas. ¿Qué pasa con otras zonas? ¿Se puede llegar a un tema de extracción de recursos, pero de una forma responsable, seguramente donde no son zonas que sean protegidas? ¿Eso se lo va a hacer? ¿O simplemente negado el tema de la extracción de los recursos? Yo creo que esta es una transición que el país tiene que realizarla, además porque el petróleo es un recurso no renovable, es decir, algún rato se va a acabar, y necesitamos entonces tomar en cuenta estas discusiones de tal manera que hagamos esa transición para nuestro país. Esto significa, por ejemplo, revisar de dónde podemos sacar la plata, porque sé que esa es una gran preocupación, y sabemos que hay plata, lo que ha existido es mala gestión de los gobiernos, mala ejecución del presupuesto, y además el uso de ciertos recursos para ciertos intereses y ciertos sectores, y en eso quiero ser muy enfática. Nosotros respetamos la propiedad privada y todos los tipos de propiedad, vamos a fortalecer la dolarización, vamos a bajar el IVA del 12 al 10%, por ejemplo, vamos a generar sostenibilidad para las microempresas, pequeñas empresas, medianas empresas, pero sí también tenemos que revisar algunos temas de carácter económico. Por ejemplo, las grandes empresas han recibido muchos beneficios económicos por los gobiernos de turno cuando hay varias crisis de carácter económico y social en nuestro país. En los últimos 14 años, por elusión, evasión tributaria y por esos compensaciones, esos beneficios económicos a las grandes empresas de nuestro país, hemos perdido más de 63 mil millones de dólares. En el 2021 se perdió más de 6 mil millones de dólares justamente por estos elementos. ¿Cuánto perdemos por temas de corrupción en nuestro país? La CEPAL dice que perdemos 7.600 millones anualmente en nuestro país solo por temas de corrupción. Eso significa que entonces tenemos que revisar y organizar la casa, revisar algunas normas de tal manera que respetando las relaciones económicas, y pues revisemos aquellos que realmente están enriqueciéndose demasiado en nuestro país por sobre las necesidades de la gente que hoy come, muchos de ellos solo una vez al día. Sobre todo país. Por el tema de evasión de impuestos, ¿no? Evasión de impuestos, porque eso es algo que no está dentro del marco legal. Y ahí si es que existe de pronto algún incentivo a la empresa privada, a las grandes empresas, bueno, estaría bien. El tema es el tema de la evasión. ¿Por qué se da esta evasión? ¿Es una falta de control? ¿Nos hacemos los locos a propósito? Yo creo que ahí se juega con el derecho de manera equivocada y eso no ayuda al país. Y más bien invitarles a estas grandes empresas a que cumplan con sus compromisos. Nosotros no queremos afectar ni a la pequeña, mediana, ni inclusive grande empresa. Yo me refiero a estas grandes empresas que son menos del 2% de nuestro país, que tienen estos incentivos de carácter económico, pero que son incentivos fuertes, sostenidos, que justamente generan esta gran desigualdad social. Obviamente nosotros sí queremos generar incentivos, por ejemplo, a las pequeñas y medianas empresas. Justamente en Riobamba estábamos conversando con ellos y les decíamos, por ejemplo, ¿qué incentivo queremos hacer? Queremos generar un incentivo sobre el impuesto a la renta a aquellas empresas que amplíen más cupos laborales para nuestros jóvenes, por ejemplo. Es un incentivo, es un elemento de carácter positivo que va a permitir más oportunidades laborales, que genera compromiso social con las necesidades del país y a la vez sostiene la economía, por ejemplo, de estas pequeñas y medianas empresas. ¿Dónde más hay plata? Por ejemplo, ahorita estamos en la negociación para las concesiones de las telefónicas de nuestro país. Eso, si hacemos una buena negociación, significará alrededor de 15 mil millones de dólares, que son ingresos entre las dos operadoras sí, que podemos tener por los próximos
por 15 años, que sería la concesión. Exactamente, vamos a hacer una revisión de todos los criterios técnicos, de tal manera que podamos sacar el mejor acuerdo posible y que ese dinero del país sea invertido en educación, en salud, en el cambio de la matriz productiva. Entonces, yo lo que creo es que lo que hemos vivido es de esta vieja política que no ha cumplido su trabajo, que no ha sido eficiente, que ha gobernado para ciertas élites también de nuestro país. No podemos mentirnos, no podemos engañarnos, y hoy venimos en un ejercicio de conciliación social. Estamos cansados de esos discursos de odio, queremos acuerdos con todos los sectores, no venimos a gobernar para un sector, sino para toda la sociedad diversa. Vamos a respetar las necesidades, las libertades, ese es nuestro objetivo, lo vamos a hacer desde la Asamblea, desde el Ejecutivo, pero obviamente un ejercicio también de mirar cómo enfocamos o focalizamos una agenda de prioridades donde los sectores más desfavorecidos de la sociedad también puedan ser sostenidos por parte del gobierno. ¿El cuarto eje cuál era? Y el cuarto eje es la lucha contra la corrupción. Y yo creo que en el Ecuador somos gente honesta y luchadora. Miremos a nuestras madres, a nuestros padres, que todos los días son los primeros que se levantan, los últimos que se acuestan, que se sacan el aire por nuestro país y que lastimosamente no han sido reconocidas. Y cómo esta vieja política se ha sostenido sobre sus economías para sostener sus intereses. Eso hay que cambiar. Yo le decía a David que más de 7.000 millones de dólares se pierden en corrupción y necesitamos que devuelvan lo robado. Eso significa que también la Asamblea Nacional haga un ejercicio de legislación y fiscalización. ¿Qué vamos a impulsar? Un sistema nacional anticorrupción, que es una propuesta que ya nos ha presentado la Comisión Nacional Anticorrupción. El Sistema Nacional Anticorrupción significa generar algunas reformas legislativas y fiscalización. Las reformas tienen que estar articuladas, por ejemplo, a que desde las mallas curriculares se discuta la necesidad de luchar contra la corrupción en todos los espacios, que tengamos jóvenes formadores en la lucha contra la corrupción, pero además también el fortalecimiento y en la revisión del trabajo que cumplen los órganos de control y de transparencia de nuestro país, que también ha sido un asunto muy complejo. Necesitamos fortalecer la Contraloría Social, es decir, los espacios de la sociedad civil que controlen nuestro trabajo, para que miren que cumplamos con eficiencia lo que cumplimos y que además hagamos un uso responsable de los fondos que a veces tenemos y que sino los fondos del pueblo ecuatoriano. Con los que ya han pecado. Exactamente. ¿Qué hacer? Y sobre todo, y ahí vamos, el tema de la fiscalización. Y la justicia, ¿no? O sea, la Corte Nacional, la Corte Suprema de Justicia, ¿qué hacer con ellos? Tenemos que fiscalizar, David. Y ahí vamos a fiscalizar, obviamente nuestro compromiso es fiscalizar los últimos años de gobiernos. Tenemos que fiscalizar el gobierno de Correa, de Moreno y de Lazo, donde se ha ido un montón de plata en un montón de actos de corrupción que ya han sido denunciados en su momento. Hay que fiscalizar, por ejemplo, qué ha pasado con las concesiones mineras, petroleras y telefónicas de nuestro país. Hay denuncias sobre irregularidades en los contratos que tenemos que trabajar, porque la fiscalización ayuda a parar la corrupción también. Es un llamado de atención y puede llegar inclusive a la necesidad de devolver lo robado, que eso también nos interesa para tener más dinero y para invertirlo realmente en las necesidades del país. Necesitamos mirar qué ha pasado con el sistema de justicia. Yo sí creo que sí hay que respetar mucho la independencia de las funciones del Estado, porque eso garantiza el acceso a la justicia. No queremos pero algo está pasando, justicia, algo pero no está algo bien. Está pasando y sobre todo están siendo beneficiados los que decimos los delincuentes de cuello blanco. Aquellos que tienen intereses, que tienen plata y que luego después de haber robado el país se van a otros países. Claro, porque hay sentencias muy pocas, ¿no? Ha habido casos poquísimos realmente que tienen su sentencia, van presos, luego por buen comportamiento, vaya nomás, ¿no? Pero la otra parte de la sentencia nunca la pagan, que es esa, la devolución, porque la sentencia dice tantos años de prisión más de devolución de tantos millones de dólares. Terminan a media sentencia saliendo libres y nunca y no y se la otra parte tampoco, no ¿no? Porque por último decimos ya se portó bien, que salga nomás, pero ¿y el resto? ¿Y la plata? Entonces ahí hay que verificar varias cosas, ¿no? Yo ahí me sale un poco la abogada y pues obviamente hay unos procedimientos que cumplir. Tenemos que definitivamente mirar cuál es el papel que ha tomado el Consejo de la Judicatura en este trabajo, porque significa respetar la independencia, pero sí que cada uno cumpla su trabajo en el marco de los procedimientos que se establecen para cada tipo de tema. Llama mucho la atención, por ejemplo, lo que ha pasado últimamente sobre algunos jueces que en el marco de ciertas sentencias han resuelto lo inimaginable en el derecho. Estas acciones de protección. Exactamente, temas que llaman muchísimo la atención y que obviamente significa una arbitrariedad en el derecho para jugar con ciertos intereses de carácter político que afecta a toda la ciudadanía. Y eso no vamos a aceptarlo en nuestra gestión, tanto en la Asamblea como en el Ejecutivo. Muy gentil, Elsa, por haber estado aquí. Se nos ha acabado el tiempo, pero contentos de poder recibir a todos y cada uno
uno de los candidatos o a la mayoría de candidatos que podamos entrevistar para precisamente conocer las propuestas como la de usted, que la han hecho en conjunto en esta alianza que está apoyando a Yaku Pérez, basada en estos 4 ejes fundamentales que los dio a conocer el día de hoy. Muy gentil por haber estado aquí. Muchas gracias, querido David. Un abrazo inmenso para la ciudadanía. Recuerden que si queremos que cambie el país, tenemos que tomar decisiones diferentes. Hoy es el momento de apostar por la mejor opción, por la única opción que tiene un plan claro, coherente, que se construyó desde abajo con los de abajo, los que trabajamos para comer todos los días, con Yaku Pérez a la presidencia de la República, con Elsa Guerra a la Asamblea Nacional, con Bruno Segovia, con Francisco, con Susana, con muchas mujeres y con hombres que nos hemos capacitado, formado, pero sobre todo que con las manos limpias queremos hacer de la Asamblea un espacio de la dignidad y de los derechos para todos y todas. Recuerden mirar mis redes sociales de Elsa Guerra en Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, para que miren ahí las propuestas que estamos impulsando y se sumen a esta gran ola del cambio que vamos a inaugurar y que vamos a promover con fuerza este 20 de agosto con su apoyo. Muy gentil, amigos, ha sido Elsa Guerra, candidata asambleísta nacional, ya lo dijo, ella está por la alianza Claro que se puede, que está Unidad Popular, está Democracia Sí, y el Partido Socialista Ecuatoriano, lista 2, 17, 20, Somos Ecuador, apoyando además la candidatura o apuntalando en alianza la candidatura de Yaku Pérez a la presidencia. Amigos, que pasen bien, hasta la próxima, felicidades. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29.